para que ocurra una reacción química que tiene que ocurrir. Me olvidé la energía de activación. Bueno, ya después la busco. En la próxima, en la clase del miércoles, les pongo aquí la... Sí, sí, una reacción química. ¿Qué debe pasar para que pueda ocurrir? ¿Ah? ¿No se les ocurre nada? Claro. Bueno, fíjate, está bien, me está hablando Gabriel, que no veo quién me habla. Como estoy tratando de buscar la forma que los vea y que, pero bueno, ya tendré que practicar un poquito más esto para. Ok, fíjate, para que ocurra una reacción química necesitamos suministrar energía, ¿verdad? No me traje la gráfica de energía de activación, se la traigo el miércoles para poner, se me ha olvidado, estaba pendiente por colocarla aquí en las láminas, se la traigo el miércoles, la revisamos, ¿no? Eh, para que ocurra la reacción tiene que haber, se le suministra energía al sistema, ¿no? Digamos, ese sistema puede ser líquido, gaseoso, incluso sólido puede ser el sistema, ¿no? Líquido, gaseoso y sólido, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos visto sistemas más en estado acuoso, en donde las moléculas están disueltas en el estado acuoso, y ahí ocurre, entonces el medio es de reacción, el medio de reacción es el agua, pues, el medio acuoso, por ejemplo, la hidrólisis, por ejemplo, que hemos estado discutiendo, hemos hecho problemas de esto, es medio acuoso, ¿no? Pero también puede ser un medio gaseoso, ¿verdad? En donde dos moléculas interaccionan entre sí, por ejemplo, una molécula de oxígeno con una molécula de hidrógeno. Si nosotros hacemos hidrógeno más oxígeno, vamos a formar agua, ¿verdad? Pero para poder formar el agua, voy a tener que buscar la lámina antes que termine la clase, ¿no? Para poder formar el agua que necesitamos nosotros, suministrar energía, ¿verdad? Entonces, esta energía puede ser una chispa, por ejemplo, una chispa que generemos entre una chispa, ¿verdad? Unos fotones allí que inician una reacción, entonces se iniciaría una reacción en este caso, reacciones endotérmicas, ¿verdad? Por ejemplo, la reacción del oxígeno con el agua, el hidrógeno con el oxígeno para formar agua, es una reacción endotérmica, ¿verdad? Que necesitamos suministrar calor, exotérmica, porque ella desprende calor. Es una reacción exotérmica, ¿no? Es una reacción que se da con baja energía, ¿no? También se puede usar energía térmica, se puede usar energía eléctrica, ¿verdad? Habíamos hablado de energía eléctrica para poder producir energía. Podemos usar microondas. Microondas son ondas que generan excitación de las moléculas, ¿no? Pero, ¿qué hace la energía? ¿Qué hace, sea térmica, sea una energía solar, una energía por radiación? ¿Qué hace esa energía? ¿Qué consecuencias es el uso de esa energía? ¿Ah? Ajá. No habremos, estamos hablando de un sistema, claro, puede haber un cambio de fase, pero digo yo, estamos hablando de interacción de dos moléculas, ¿verdad? Para que ocurra una reacción, tiene que haber dos moléculas o dos átomos, vamos a hablar de moléculas. Entonces, esas moléculas, para que interaccionen entre ellas, tenemos que suministrar energía. Entonces, energía puede ser, como les dije, energía solar, puede ser luz, radiación, puede ser eléctrica, un potencial que suministremos. ¿Para qué? Para que podamos vencer la colina donde está la energía que llamamos energía de activación. Tengo que traer esa gráfica para que ustedes me entiendan mejor. Yo la voy a buscar rapidito antes de terminar la clase y lo retomamos, ¿no? Entonces, esa energía de activación tenemos que, para pasar
de reactantes a productos, tenemos que vencer esa colina, ¿verdad? Y esa colina es lo que llamamos la energía de activación. Entonces, esa energía de activación requiere esa energía de activación requiere suministrarse una energía determinada. Puede ser de cualquier tipo, como le digo, ¿no? Entonces, esa energía, ¿en qué implica? Bueno, implica que las moléculas tienen que aproximarse entre ellas, ¿verdad? Para que pueda ocurrir una reacción química, ¿no? O sea que las moléculas tienen que chocar entre ellas, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y entonces ese choque es lo que va a inducir a que las moléculas reaccionen. Entonces, por eso les traigo aquí lo que llamamos la distribución de Maxwell. No es más que se establece un máximo. Déjenme quitarle aquí ponerlo mejor de esta manera, ahora que ustedes ven, ahí me ven el cursor, ¿verdad? Ahí ven el cursor, ¿no? Sí. Ok, entonces hay un máximo, ¿verdad? El Maxwell, digamos, la conducta del fenómeno es el número de moléculas de traslación. Es un problema de traslación, ¿verdad? Las moléculas tienen que trasladarse para poder luego, en ese traslado, chocar unas con las otras, ¿verdad? Para que pueda ocurrir, a establecerse el choque, si se favorece la reacción, bien sea porque la reacción es cuando choca con la otra, dos moléculas chocan y forman un enlace, entonces puede haber un desprendimiento de energía, o que nosotros suministremos calor, ¿verdad? Para que ocurra no tan solo el choque entre ellas, sino que le suministremos energía para que ellas puedan reaccionar, ¿no? Que serían las reacciones endotérmicas. Entonces, pero fíjense que está ligado este proceso a la movilidad, ¿no? Cómo se trasladan las moléculas. Entonces hay un máximo que determinó Maxwell, ¿verdad? Del número de moléculas con energía de traslación, ¿no? Y hace una curva digamos, una conducta, un comportamiento de la energía de traslación con respecto al número de moléculas que tienen energía para trasladarse. Entonces encuentra que hay siempre un máximo, ¿no? Un máximo donde pueden ocurrir los choques entre las moléculas, ¿no? De población de moléculas que pueden chocar en base a una energía. Entonces esto es lo que llamamos las moléculas con energía de traslación. Bueno, está definida por esta ecuación, que no vamos a entrar en detalle, sino voy a entrar en lo específico del fenómeno, ¿no? Entonces, existe lo que se denomina un valor mínimo de Epsilon, por eso lo llaman, que es la probabilidad de colisión, ¿no? Para que ocurra la reacción química, las moléculas están chocando, pero hay un valor de traslación mínimo para que pueda ocurrir la reacción, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener una energía de colisión por encima de ese valor mínimo donde ocurre la reacción, ¿no? No sé si me entienden. ¿Van siguiendo el cursor acá? Como estoy señalando. ¿O no? Sí, profe. Ok, entonces ese epsilon, que no es más que la probabilidad de choque, tiene que ser mayor que epsilon asterisco, porque epsilon asterisco es la probabilidad de choque para que ocurra la reacción. Entonces, para que las reacciones ocurran, tenemos que tener valores de probabilidad de choque mayor, para que si hay mayor probabilidad de choque, entonces hay mayor interacción entre las moléculas, entonces por lo tanto hay mayor reacción, ¿no? Entonces, por eso es que hablamos de que Arrhenius, no sé si ustedes se han topado con la ecuación de Arrhenius, no se han topado en ningún lado en química, cuando vieron química elemental, no hablaron de la ecuación de Arrhenius, creo que hablan algo de cinética ahí, ¿no? No hablaron, ¿no? No conocen la ecuación de Arrhenius. Ninguno. ¿No? Bueno, digan sí o no. Sí, eso no importa si saben o no. De Reynolds, sí, de Reynolds. Bueno, ya la vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué pasa con la ecuación de Reynolds? Reynolds establece de que la velocidad de una reacción, que lo vamos a ver ahorita, ¿no? Lo que quiero es que ustedes se vayan ubicando en dos digamos, aspectos, ¿no? Un aspecto de que para que ocurra una reacción química tiene que haber movilidad entre las moléculas, ¿verdad? Porque si las moléculas están estáticas no va a haber reacción química entre ellas, tienen que moverse, ¿verdad? Entonces esa movilidad lo da el medio. Entonces ese medio puede ser un medio, como le digo, acuoso, un medio gaseoso o un medio líquido también, o sólido también, ¿no? Ya les voy a explicar, pero quiero que vean primero el fenómeno de interacción, ¿no? Entonces,
¿qué debe haber? Movilidad, traslación de las moléculas. En las moléculas se traslada, entonces tiene que, para que haya una mayor probabilidad de reacción, tiene que haber una mayor probabilidad de colisiones entre las moléculas, ¿verdad? Y esto lo que establece es más, bueno, que debe haber una probabilidad mayor, que es el epsilon con respecto al epsilon prima. Y entonces define esa probabilidad distribución como el exponencial de epsilon prima sobre, si ven la ecuación acá de abajo, esta es la probabilidad de choque, ¿verdad? De choque con respecto a las moléculas que se trasladan con respecto al total de las moléculas, ¿verdad? Que se trasladan, ¿no? Y entonces eso es igual al exponencial de epsilon, que es la probabilidad de choque, ¿verdad? De colisión, que es el prima, sobre K, que es la constante de Boltzmann por la temperatura, ¿no? Esto desde el punto de vista de la fisicoquímica cuántica, pero que tiene que ver con la movilidad de las partículas, ¿no? Entonces, lo que quiero que entiendan ahorita es que para que ocurra la reacción es traslación, trasladarse las moléculas, para que si están en medio gaseoso, interacción entre ellas, si están en medio líquido, interacción con ellas, y si están en estado sólido, también interaccionar con ellas, ¿no? Puedo hablar de un ejemplo más adelante, pero como les digo, vamos a seguir conceptualizando esta parte, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Una de las variables que utilizamos en los procesos, claro, ahorita con las tecnologías, entonces hay diferentes tipos de las microondas, el ultrasonido, la radiación y la temperatura, ¿no? Que es para suministrar calor, que es la que nosotros vamos a manejar. Entonces, cuando usted suministra calor, ¿qué sucede cuando usted suministra calor? ¿Ah? Con respecto a la movilidad de la molécula. La movilidad. Más rápidamente, entonces hay más choque. ¿Verdad? Hay más choque. Entonces la temperatura, por eso es que cuando aumentamos la temperatura, la cinética aumenta, ¿verdad? Entonces, la cinética de reacción, ¿qué es la cinética? Bueno, la velocidad de conversión aumenta en función del tiempo, ¿ok? Cuando aumentamos la temperatura, pero es consecuencia de lo que estamos hablando, de la probabilidad de choque, de la probabilidad de choque en el estado que permite la reacción química, y eso se favorece por el traslado y por la energía que podamos suministrar, en el caso de reacciones endotérmicas, por ejemplo, para que ocurra rompimiento y formación de enlaces, ¿no? Entonces, ese sería lo que es la probabilidad de choque, que es importante aquí a considerar, ¿no? Entonces, bueno, en esa probabilidad de choque, entonces las moléculas, fíjense, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, moléculas de hidrógeno con oxígeno, chocan entre ellas, rompen y forman enlaces y se forma el agua, ¿de acuerdo? Entonces, la probabilidad de que las moléculas interactúen, tengan una energía de traslación, se requiere que el epsilon, la energía de traslación epsilon, tiene que ser mayor al epsilon prima, que es digamos, la condición donde ocurre la reacción. ¿Eso lo comprenden? El epsilon prima, ¿qué es el epsilon prima? O el epsilon asterisco, perdón. El epsilon asterisco. ¿Saben lo que es? Es el mínimo valor de probabilidad para que ocurra una reacción. Entonces nosotros tenemos que estar por encima de ese epsilon, ¿verdad? De ese epsilon asterisco. ¿Ok? ¿Sí o no? ¿Se va entendiendo? Por debajo, no que no ocurra, sino que se desfavorece, ¿verdad? O sea, las moléculas se están trasladando. Me está hablando Gabriel, ¿no? Gabriel. Las moléculas, ¿sí, no? Ok, Gabriel. Las moléculas se van trasladando, ¿verdad? Pero entonces requieren una mayor probabilidad. Entonces la mayor probabilidad se la va a dar la energía. Pero las moléculas van y en lo que llegan al epsilon asterisco, ocurre la reacción. Pero si yo aumento la velocidad de traslación, voy a aumentar la posibilidad de que ocurra la reacción. ¿De acuerdo? Que haya un epsilon asterisco mayor cantidad de epsilon asterisco, que es donde ocurre la reacción. ¿Ok? Bueno, entonces se define que el epsilon, tenemos ahora vamos a considerar dos componentes, ¿verdad? Entonces esos dos componentes voy a pasar aquí
no tan rápido, pero para que ustedes vayan, para llegar al final de esto, ¿no? Entonces, de entender la velocidad de reacción, cómo se define. Tenemos la probabilidad aquí de epsilon b' sobre n, que es igual como se la definí antes, pero ahora la vamos a considerar tanto para la probabilidad de choque del componente A y la probabilidad de choque del componente B. Pero entonces la suma de los dos me va a dar el epsilon, que es donde ocurre la reacción, ¿verdad? Que es el epsilon asterisco, ¿no? Entonces vemos que la probabilidad va a ser igual al producto de ambos, ¿no? Sería la probabilidad de epsilon de A y la probabilidad de epsilon de B, y eso va a ser la suma, y la suma me va a dar el epsilon prima, porque es el epsilon prima, porque estamos considerando las dos moléculas, cuál es la probabilidad de choque, ¿no? Ok. Entonces, una vez tenemos acá, entonces la probabilidad de choque, esto, que es el epsilon prima, donde ocurre la reacción con respecto a todas las moléculas, que son N, ¿no? N moléculas, y eso es igual a E a la epsilon, a la menos epsilon asterisco KT. Acuérdense que K no es velocidad, sino la constante de Ohm. Entonces, la velocidad de reacción, como está señalado acá, se define como, ¿verdad? La desaparición de A y es igual a la desaparición de B. Ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero esto va a ser igual a una que no les quise traer todo lo que es la balance de masa, todas las ecuaciones de que está, una ecuación que está acá, que es la Z de AB, que la Z de AB no es más que la probabilidad del número de choques por centímetros cúbicos por segundo, ¿no? Eso es lo que es el Z. Vamos a poner esto. Ok, entonces esa velocidad, la velocidad de reacción va a depender de esa probabilidad del número de choques. O sea, nos enmarcamos en un área de centímetros cúbicos por segundo de interacción, ¿no? Y esa velocidad de reacción, o la desaparición, que tiene que ver con, ¿qué es la desaparición? Bueno, hay el choque y interacciona la molécula y se forma agua, por ejemplo. Si vemos aquí, ¿me van siguiendo? ¿No están perdidos? ¿Me van siguiendo o no me van siguiendo? Ajá. Sí, profe. Entonces tenemos la velocidad de A es igual a la velocidad de B, y entonces esto es igual a la probabilidad del número de choques en un área de centímetros cúbicos, un centímetro cúbico en cada segundo, ¿verdad? Entonces van chocando el hidrógeno con el agua, como lo ven en la figura, interaccionan y forman, el hidrógeno con el oxígeno, interaccionan y forman el agua, ¿verdad? Entonces esto es lo que es la probabilidad de choque, que es igual a la velocidad de reacción, que es lo que estamos viendo. ¿Qué estamos viendo nosotros? Bueno, cómo va disminuyendo la concentración en función del tiempo, pero es porque ocurre un choque por segundo que está ocurriendo entre ellas, y nos da una probabilidad, que es esta probabilidad que está aquí de choque, que es E a la menos epsilon KT. Ok, luego sabemos, ¿verdad? Ustedes saben, ya son duchos en lo que es la ley de velocidad, que la velocidad de esta la consideramos de segundo orden, ¿verdad? O de dos componentes, va a ser igual la velocidad, la desaparición de A va a ser igual a K, una constante K, por la concentración de NA por la concentración de NB. Y esto entonces es igual, vamos a definir aquí arriba, si ustedes ven lo que señalé, vamos a poner cada componente, el NI, ¿lo están viendo que lo estoy marcando, que lo estoy moviendo? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, cada NI va a ser igual a ¿qué? Como son por centímetros cúbicos, lo llamamos a litro, entonces por eso está multiplicado aquí por 10 a la 3. 10 a la 3, NI, número de moles de I, sobre el número de Avogadro. Y esto nos queda en moles por litro, ¿verdad? ¿De acuerdo? Dividiendo entre N sub 0 el número de Avogadro. Entonces nos queda de esa manera. Entonces nosotros podemos esta ecuación reescribirla, que llamamos aquí como ecuación 1, va a ser igual a N de, acuérdense que es N de A por B, pero N de A por B viene siendo igual a este valor de 10 a la 3 NI N sub 0. Entonces quedaría, como está multiplicado, se suman los exponentes, entonces nos quedaría 10 a la 6 y el N sub 0 quedaría a la 2. Entonces esto sería nuestra ecuación, que nos queda acá en función de esta definición que le hemos dado a cada componente, ¿no? Acuérdense que son dos componentes A y B que interaccionan. Y entonces N de A
va a ser igual a ¿qué? A la concentración de N sub 0 por la variación de NA de T, pero va a ser igual, está multiplicado por por componente A, ¿no? Por componente A sería entonces la desaparición expresada en moles por litro, 10 a la 3 sobre el número de Avogadro, ¿no? Ok, entonces ya, no, esto es prácticamente, ustedes conocen esta parte, carpintería, ¿verdad? Entonces ahora podemos igualamos las dos ecuaciones. La ecuación considerando, porque es la desaparición de A. Entonces tenemos DDA igual a K2 NAB, entonces al efectuar y al sustituir nos dio que K2 es igual a D a la 6, N sub 0 a la 2, NA por NB, y DDNA está expresado también en NA, D a la 3, N sub 0, DNA por DDT. Al igualar estas dos ecuaciones, aquí está la igualdad, simplificamos, ¿verdad? Eso ustedes lo revisan con calma y entonces nos queda que la constante, esto sí es la constante de velocidad, K2 es la constante de velocidad, va a ser igual a que despejando nos va a dar igual a la desaparición de A por N sub 0 sobre 10 a la 3 por, esto está dividido todo, ¿no? Esto está dividido aquí, NA por NB. Entonces, sabemos que la variación de NA, sabemos que la variación de NA sobre DT es igual a ZB, que es donde es la probabilidad de choque por centímetro cúbico por segundo, por E a la epsilon KT. Entonces, al sustituir este valor en DDA, en K2, que es fíjese, aquí está, estoy marcando menos DDA, DT, ZA, AB, E a la epsilon, menos epsilon asterisco KT, lo voy a sustituir en la ecuación, en el valor de acá, de la constante 2. Y entonces esto nos va a dar que la constante de velocidad va a ser igual a Z de AB por N sub 0, 10 a la 3, N de AB por epsilon RT. Esta ecuación estaba, estaba en términos de fíjense aquí, de la constante de Boltzmann y temperatura de Boltzmann, ¿no? Entonces ahora se convirtió, por eso le pongo, hay un cambio acá, no me traje todo, para no me interesa que ustedes desglosen, sino que entiendan el fenómeno, ¿no? Entonces KT está expresado en la constante de Boltzmann por la temperatura, entonces al llevarla se hace una reconversión a la condición de R de la constante de los gases ideal, entonces nos queda que la ecuación, la misma ecuación que teníamos arriba, se nos transforma en Z de A por N a la 3 NAB, E a la energía de activación asterisco. Ahora tenemos una energía de activación asterisco que no es el epsilon, sino ya es la energía de reacción, ¿verdad? Y esa energía de reacción, entonces la escribimos de esta manera, que es K2 Z con Z, una raya arriba que nos da la misma probabilidad, pero llevaba a unidades de calor, calorífica, y entonces igual a epsilon E a la epsilon RT. Entonces, esta misma ecuación que obtenemos del choque de probabilidades para que ocurra la reacción química, que es aquí tenemos la constante de velocidad de esa reacción química, va a ser equivalente a la constante observada, la constante que hemos estudiado hasta el momento de la cinética de la reacción, va a ser igual a una constante A, E a la menos epsilon, a la menos energía de activación, que es la energía de transformación química sobre RT. Entonces existe una similitud, y esta es la ecuación que vamos a hablar ahorita, que es la ecuación de Arrhenius, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de probabilidad de choque, vemos cómo se correlaciona con la ecuación de Arrhenius. No sé si hay alguna pregunta con respecto al concepto, ¿no? Tenemos un concepto ahora que vamos a discutir más adelante, que es esta constante A, que sería el símil de la Z con la rayita aquí arriba, o la Z medio, E a la energía de activación, bueno, ya es la energía de activación sobre RT. Entonces, ¿cuál es
¿Existe alguna diferencia entre estos dos conceptos? ¿O cómo ustedes visualizan la integración de estos dos conceptos? Este concepto, el de la derecha, es lo que llamamos la ecuación de Arrhenius, ¿verdad? Tenemos la constante de velocidad. ¿Me van siguiendo? ¿Me van siguiendo? ¿No se me durmieron? ¿Están allí? ¿Están allí? Ok, fíjense. Ustedes van a ver desglosar poco a poco las ecuaciones. Yo no quise ponerle la ecuación de Z porque es una ecuación más compleja, que se las puedo poner si quieren, pero no es la idea de lo que yo quiero mostrar aquí, ¿no? Lo que quiero mostrarles a ustedes es que la energía que se obtiene, esta energía que se obtiene por probabilidad de choque, ¿verdad? ¿Cuál es la consecuencia de esa energía de probabilidad de choque? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Ah? ¿Cuál es la consecuencia, amigo, de estas dos moléculas que interaccionan y tienen una mayor probabilidad de choque entre ellas? ¿Ah? Claro, que reaccionen y forman una molécula, pero entonces tiene que haber una probabilidad en el espacio, ¿verdad? En donde hay un mínimo de traslación de esas moléculas para que ocurra la reacción química. Y eso es lo que quiere decir esta ecuación. Aquí esta ecuación estamos considerando el Z, que es la probabilidad de choque. Aquí lo estamos expresando ahora por moles por litro de choque, ¿verdad? Esa molécula, y entonces esa molécula, eso va a ser igual a ¿qué? A la energía sobre RT, o sea, va a ser es una exponencial, es una expresión exponencial que va en el denominador, ¿verdad? Que tiene que ver con la energía que se requiere, ¿verdad? Ya se va a generar una energía de choque, pero hay una energía de reacción que se origina allí también, ¿no? Por eso tenemos el Z, L asterisco, ¿verdad? Porque ahí es toda la energía. ¿Cuál es esa energía? La energía de traslación junto con la energía que es de la reacción per se, ¿no? Y esa correlación de probabilidades de choque, que es lo que induce o lo que conduce a la formación de un producto, es lo que entonces aquí se asocia a lo que vemos en macro, digamos lo que vamos a ver por la ecuación de Arrhenius, que Arrhenius dice, bueno, que si nosotros incrementamos la temperatura, vamos a tener, entonces, favorecemos la reacción. Y entonces, ¿cuál es ¿por qué ocurre este fenómeno? ¿Por qué al incrementar la temperatura aumenta la constante de velocidad, que es lo que llamamos aquí la K observada? ¿Ah? Porque claro, y ocurre la reacción. ¿Ves? ¿Entiendes entonces el concepto de esto de probabilidades y de la energía, de la temperatura como fenómeno que afecta la cinética de una reacción? ¿Se entiende? Ok, y entonces ese parámetro de energía que estamos hablando de temperatura, por eso viene termodinámica, todos los fenómenos termodinámicos están basados más hacia la temperatura, ¿verdad? Pero también puede haber lo que necesitamos es energía. ¿Para qué? Para que las moléculas que están reaccionando pasen a producto, ¿no? Entonces ahí ocurre la colina, que tengo que traer la colina para explicar esto mejor. Tenemos que pasar esa colina para que ocurra la reacción química, ¿no? Pero están viendo que es una consecuencia de la interacción entre ellas, porque si no hay interacción entre ellas no va a haber reacción. ¿Me explico? Entonces, ¿qué hacemos nosotros para acelerar las reacciones? O cómo ocurren las reacciones, porque nosotros sabemos, las reacciones están ocurriendo, ¿verdad? Pero entonces, para que esa reacción ocurra de manera más rápida, lo que hacemos, uno de lo que vamos a utilizar, que vamos a ver en el curso, es la temperatura, ¿no? Uno de los aspectos. Pero eso es energía, ¿ok? Entonces esa energía, como le digo, puede ser una energía por radiación, una energía sónica, una energía por microondas. Lo que necesitamos es que se exciten las moléculas, ¿verdad? Se muevan, se trasladen, choquen entre ellas y entonces ocurra el fenómeno de transformación química.
¿Entendido? ¿Se entiende o no? Alguna, pero nada más me está entendiendo Nicole. ¿Qué dice Nicole? Y Guatepeña se me perdió también. Sí, profe, se entiende. Se entiende. Ajá, ¿qué entendió usted? ¿Qué entendió usted? ¿Qué entendió? Dígame, Nicole, ¿qué entendió? Muy sencillo, Nicole, no tiene que... Cuando aumente la temperatura, las colisiones también van a aumentar. Exacto. Y entonces al aumentar las interacciones, van a chocar las moléculas y se van a transformar. Pero para que ellas se transformen, ¿qué requerimos? Vencer la energía de activación, que es lo que vamos a ver, ¿no? La energía de activación. Esto lo podemos retomar después cuando sigamos viendo la ecuación de Arrhenius, pero para que quede allí. Pero les quedó más o menos la idea de lo que hablamos ahorita, que es un poquito abstracto, pero sí, no profe. es abstracto. Ok, entonces vamos entonces a pasar a la siguiente lámina. Nosotros vamos a hablar ahora de que es una consecuencia, por eso me traje esa parte, que es lo que llamamos el efecto de temperatura, lo que vamos a estudiar ahora. Ese efecto de temperatura tiene que ver con la llamada ecuación de Arrhenius. La ecuación de Arrhenius, entonces, relaciona, ven que estoy marcando allí, ¿verdad? Ven la marca, estoy marcando K igual a E a la menos energía de activación sobre el resto. Esa es la ecuación de Arrhenius, es una ecuación exponencial en donde aumenta la temperatura, aumenta la K. ¿De acuerdo? Hay una asíntota, pues aumenta la temperatura, aumenta K. Entonces, eso es igual a una constante A que vamos a discutir más adelante, que significa, bueno, que esa constante A está vinculada también con esa probabilidad de choque, ¿no? Que lo vamos a ver en la próxima clase. Para no introducir mucha teoría, voy a volver a retomar la parte teórica de qué significa la A, ¿no? Eso lo vamos a discutir el miércoles. Esa parte, pero quiero que vayamos a la práctica y después volvamos a la parte teórica, porque a veces están las ecuaciones, calculamos, pero no sabemos qué calculamos, ¿no? Y para qué lo calculamos, ¿no? O sea, entonces la idea acá, yo trato en lo posible de que entender el fenómeno, para qué calculamos, para qué nos sirve entender estos fenómenos, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, la constante Arrhenius establece que la constante de cinética K, esa constante K que ustedes ya han calculado, va a ser igual a una constante A que llamamos factor preexponencial, E a la menos energía de activación sobre el T. Entonces, aquí tenemos esa ecuación, la podemos aplicar el logaritmo a esta ecuación. Entonces nos queda que el logaritmo de la constante va a ser igual al logaritmo de A, ¿verdad? Menos energía de activación sobre RT. ¿Estamos de acuerdo con esta segunda ecuación? Y es la que vamos a utilizar. Sí, profe. Ok, entonces, hasta aquí. Entonces, fíjense, ¿cuáles son las variables? La constante de velocidad, K, A, lo que denominamos el factor preexponencial, E sub A es la energía de activación. La energía de activación, también tengo que retomar esta parte. Bueno, nosotros siempre determinamos la energía de activación aparente, ¿no? No es la energía absoluta, sino la energía de activación aparente, ¿no? Luego le voy a explicar por qué aparente, porque ahí está involucrado otros fenómenos que no nos incluimos en específico, por eso se llama aparente, ¿ok? Entonces, pero la energía de activación aparente nos permite entender los fenómenos cinéticos, ¿no? Y entonces esos fenómenos cinéticos nos permiten ver si se requiere más o menos energía, el uso de más o menos energía. Eso lo vamos a ver más adelante. R es la constante de los gases. Si lo expresamos en calorías mol, sería 1.9872 calorías mol por grado Kelvin, y si lo expresamos en joule, sería 8,3144 joule mol sobre grado Kelvin. Y la temperatura siempre hay que expresarla en grados Kelvin, ¿ok? ¿De acuerdo? Ok. ¿Entendido? Entonces ya definimos lo que es la ecuación de Arrhenius, ¿no?
¿Ah? Entonces la constante de velocidad es dependiente de la temperatura y cerca de la temperatura ambiente la constante se duplica o se triplica cada 10 grados. ¿No? ¿Ok? Cuando la constante de velocidad se duplica o triplica cada 10 grados que vayamos aumentando, se va a aumentar. Y ya ustedes saben por qué. ¿Verdad? Ya entienden por qué si aumentamos 10 grados la temperatura, ustedes saben por qué se duplica y por qué se triplica, ¿sí o no? ¿Por qué? Que me lo diga Nicole. ¿Por qué se triplica cuando aumentamos 10 grados la temperatura de una reacción química? La constante de velocidad. No me puede contestar Nicole, no está allí. ¿Qué me dice Francisco? Tampoco está Francisco. Dígame, profesor. Ajá, Francisco. Que, ajá, cuando acá decimos que en principio la constante de velocidad es dependiente de la temperatura. Bueno, ya sabemos por qué, ¿verdad? Aumentamos temperatura, aumenta la velocidad. Y yo les digo y les pregunto, ¿por qué si aumento 10 grados se duplica y si aumento 10 más se triplica? ¿Por qué? ¿Si aumenta qué? Disculpe, profesor, no lo escucho bien. La temperatura. Estamos hablando de la temperatura. Si aumenta la temperatura, se triplica, me dijo. No, sí. Ajá. Si aumenta 10 grados, se duplica la temperatura. La velocidad de reacción, K, la constante. Pero si aumentamos 10 grados más, o sea, 20 grados, se triplica. Entonces, ¿a qué se debe esta conducta? ¿Por qué usted cree que esto ocurre? Porque se trata de una función exponencial, ¿no? Sí, se trata de una función exponencial. Pero ¿por qué ocurre esto? Ajá. ¿Qué me dice Walter? Tampoco está ahí Walter. ¿Quién me dice Dania? ¿Qué me dice? Bueno, Dania sé que está entendiendo y Gabriel. Dania, ¿qué dice Dania? Tenemos el siguiente fenómeno, tenemos la constante de velocidad, ya hemos hablado de las probabilidades de choque, entonces si yo aumento 10 grados, se me duplica la constante K de velocidad. Si aumento 10 grados más, o sea, a 20 grados, se triplica. ¿Por qué ocurre esto? Tampoco Dania no está tampoco. Sí estoy, profe. No, sí estoy, ya va, profe. Estoy pensando, ya va. No, pero es sencillo, es lo que vamos a decir ahorita cuando comenzamos la clase. Y lo hemos estado discutiendo a cada momento. Las reacciones químicas no ocurren al azar, requieren energía. ¿De acuerdo? Requieren profe, energía, pero ¿sí, no? ¿será porque como estamos aumentando el calor? No. Es que no será. Ajá, es que al aumentar el calor, entonces, como habíamos dicho, iba a haber más choque entre las moléculas y se van a transformar. Claro. Entonces la cinética, por lo tanto, también va a aumentar. Claro, porque ¿qué es la cinética? La transformación por unidad de tiempo. Entonces, ¿ves que ustedes entienden? ¿Ven que entienden el fenómeno? ¿De acuerdo? Ok, entonces vamos a pasar al siguiente. Sí, porque a veces usted dice, bueno, aumenta la temperatura. Porque se mejora, pero ¿por qué se mejora? ¿No? Pero después vamos a ver las consecuencias de aumentar la temperatura, pero por el momento vamos a entender que el aumento de temperatura pues favorece la velocidad de la reacción. Entonces, aquí tenemos esta reacción, la reacción gaseosa de N2O3 gaseoso para formar NO2, dióxido de nitrógeno, oxígeno, y este es pentóxido de nitrógeno. Entonces, ese pentóxido de nitrógeno se descompone, en este caso, a dos moléculas de pentóxido, se descompone en 4 de dióxido de nitrógeno más oxígeno, ¿verdad? Entonces vamos a ver que si nosotros estudiamos acá, como usted decía, exponencialmente,
vemos que si aumentamos, tenemos en las ordenadas la constante de velocidad y en la abscisa la temperatura, entonces vemos que la velocidad aumenta a medida que incrementamos la temperatura. ¿Verdad? Va aumentando y se hace muy, muy brusco el cambio cuando estamos ya en un rango en este rango, pues a 45 hasta 45 no es tan, asintóticamente no es tan fuerte, pero después se va, crece muy rápido, ¿verdad? Se entiende la primera parte, ¿no? Que es lo que es el fenómeno que estamos viendo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Están siguiendo? Ok. Aquí yo trabajo con el logaritmo neperiano, pero bueno, aquí está el logaritmo decimal. Entonces, aplicando la ecuación de Renio, esta que está aquí, que estoy señalando, esta que está acá, ¿verdad? Están viendo la ecuación de Renio, que el logaritmo de la constante, está en el logaritmo decimal, ¿no? El logaritmo de la constante de velocidad va a ser igual al logaritmo decimal de A, factor exponencial, menos la energía de activación sobre, como es decimal, sería 2.303 por RT, ¿no? O sea, perdón, por RT, pero esto está en el denominador, ¿ok? Esto que está aquí señalado en azul está en el denominador, ¿de acuerdo? No la actividad, sino esta parte, ¿ok? Wow. ¿Me va siguiendo? Hasta aquí. Esto estaría en el denominador. Entonces, ¿qué hacemos? Para aplicar la ecuación de Renio, lo que hacemos es graficar la constante de velocidad, K, logaritmo decimal de K, en función de ¿qué? De la temperatura. Esta que está aquí. Pero la temperatura está en el denominador, entonces sería sobre 1 sobre T. Entonces, por eso que aquí abajo está señalado. Wow, ya, no se me vaya a desplazar esto. Ok. Está señalado aquí abajo las coordenadas de reacción, perdón, las gráficas, las que definen la gráfica, va a estar el logaritmo de la constante de velocidad, logaritmo de la constante de velocidad, y tenemos acá el 1 sobre T, que sería el inverso de la temperatura. La temperatura la expresamos en grados Kelvin, por eso que está aquí 1 sobre T multiplicado por grado Kelvin a la menos 1, y esto está por 10 a la 3, ¿no? Que serían las variables que están acá. Eso lo vamos a ver con más detalle ustedes. Entonces, bueno, graficamos, ¿verdad? Nuestro logaritmo en función del inverso de la temperatura, que está expresada por 10 a la 3, los valores que están acá. Entonces tenemos las abscisas, está entonces el inverso de la temperatura, y en la ordenada el logaritmo de la constante de velocidad. Entonces, como ven, es negativo, ¿verdad? Pues como está negativo, la pendiente es una ecuación de una recta de pendiente negativa. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces, ¿cuál sería la pendiente de esta recta? ¿Cuál es la pendiente? ¿Cuál es el valor de la pendiente? De la ecuación que le estoy señalando aquí, de Renio. ¿Cuál sería el valor de la pendiente de Renio? Que está marcada allí. Exactamente. Ese sería mi pendiente. Entonces, la pendiente que yo determine de esta curva va a ser igual, esa pendiente va a ser igual a E menos, ¿verdad? Menos la pendiente igual a menos E de activación sobre 2.303 R. ¿Ok? Ya. Ok, ¿entendido? ¿Entendido? Ok, entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Ok, entonces sería mi pendiente. Calculamos la pendiente. Quitar la pendiente. La pendiente acá sería, si tomamos el valor, a cateto opuesto, o sea, acuérdense que aquí está el ángulo de la pendiente de esta recta. Entonces sería cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces cateto opuesto sería 6. El valor, estamos considerando todos los valores, están marcados allí. Sencillamente sería 6 menos 5, 6 menos 5 sobre, entonces sería el valor que corresponde a 6 es 1.4,
que aquí sería, acuérdense que está por 10 a la 3, ¿no? Sería 0,00014 menos el 3.4, ¿no? Cuando hacemos esta ecuación acá, calculamos, nos da menos 5.500 grados, que está en grados Kelvin porque el logaritmo no tiene unidades y esto sería el inverso de T, sería como pasaría hacia arriba como T, ¿no? Entonces, esto nos da la pendiente. ¿Se entiende esa ecuación? ¿Entendido? Entonces, la pendiente me da menos 5.500 Kelvin, ¿ok? Bueno, ¿se entiende la ecuación? Para Sí, seguir. Perfecto. Entonces, venimos acá, seguimos con nuestra gráfica. Entonces, bueno, aquí también está pendiente, ya la pendiente. Acuérdense que arriba esta es la ecuación de Arrhenius, esta es mi pendiente, y entonces en la pendiente calculamos, ya, se me rodó aquí lo que no... Ok, entonces está pendiente. Entonces decimos que nos dio menos 5.500 Kelvin, ¿verdad? Y eso tiene que ser igual a menos la energía de activación sobre 2.303 R. Y R es 8,314 Joule mol grado Kelvin. Al sustituir, nos va a dar positivo, por supuesto, ¿no? Entonces sería energía de activación, energía de activación igual a 5.500 Kelvin por 2.303 por 3.814 Joule mol Kelvin, y eso nos debe dar este valor que está aquí. ¿Están de acuerdo que da ese valor? Hagan multipliquen allí, por favor. Dígame. No, porque fíjate que aquí está negativo. Aquí está negativo y aquí está negativo, entonces da positivo. ¿Un poquito? ¿Qué profecía? Sí, da, ¿verdad? Ok. Entonces, bueno, aquí tienen de manera sencilla. Ustedes van a trabajar ahora esto, ¿no? Pero es para explicarles qué es lo que van a hacer, ¿no? Ok, entonces de esta manera nosotros determinamos la energía de activación de esta transformación química. Bueno, disculpen, no encuentro, bueno, ya buscaré rapidito o mañana, si no puedo ahorita, mañana les explico la energía de activación, que se me pasó esa lámina, pero bueno, haciendo los cálculos y preparando la clase de hoy se me pasó, pero ahí vamos. Ok, entonces, ¿qué significa esta energía de activación? ¿Qué significa este valor? ¿Qué significa ese valor? Energía de activación igual a 105,3 kilojoule mol. Profe, ese no es el tope, ese no es el tope de la gráfica que tiene el domo. Ajá. Donde se necesita cierta energía para convertir reactivo en producto. Esa energía de activación no sería la energía en el tope. Exactamente. Esa es la colina que hay que pasar. ¿De acuerdo? Ese valor de energía. ¿Ok? ¿Para qué? Para que en ese estado que llamamos estado de transición, los reactantes pasen a producto. ¿Ok? Entonces se requiere esa energía. Si nosotros tenemos una energía menor que eso, ¿qué ocurre? Teniendo choques, habiendo choques entre las moléculas. No hay reacción, no se convierte en reactivo a producto. Exactamente. Entonces nosotros tenemos que superar la colina, superar ese valor para que ocurra la reacción. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Muy bueno. Ok, ¿puedo pasar entonces a la siguiente? Ajá, dígame. ¿Alguna pregunta? Continuamos. Entonces ahora nosotros, además de determinar mediante la ecuación de Arrhenius la pendiente que nos da la energía de activación, nosotros podemos calcular lo que denominamos el factor preexponencial, ¿no? Entonces les debo el factor preexponencial. Quiero hacer la deducción de las ecuaciones para que ustedes entiendan mejor este valor, ¿no? El valor preexponencial, ¿qué significa? Pero bueno, por el momento nosotros podemos determinar, ¿cómo determinar? Bueno, el punto de corte, ¿verdad? El punto de corte nos da
que sería el logaritmo de A. El logaritmo decimal de A es el punto de corte de la recta y eso nos da el valor preexponencial. Entonces yo lo puse acá, se lo señalé aquí en la recta y eso nos da un valor de 10 a la 13.5. Entonces 10 a la 13.5, sacamos el exponencial en base 10 y nos da que el valor preexponencial es 3 por 10 a las 13 segundo a la menos 1. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ese es el valor preexponencial. Después vamos a discutir qué significa, ¿no? Ok. ¿Entendido? Seguimos. Entonces podemos, mediante la ecuación de Renio, ¿qué se entiende por la ecuación de Renio? Bueno, la ecuación de Renio nos permite saber, determinar cómo varía la constante de velocidad cuando aumentamos la temperatura de reacción, ¿verdad? Cómo aumentamos la temperatura de reacción. Y eso nos da una constante, que es una constante, y esa constante es lo que llamamos la pendiente, la constante, que es la pendiente que nos da la energía de activación. Y esa energía de activación nos da entonces lo que llamamos el factor preexponencial, donde está involucrado, ¿qué es el factor preexponencial? ¿Qué idea se les ocurre a ustedes? Ya nos dijo, creo que fue Matei, ¿no? Francisco, ¿no? Que nos comentó de la energía de activación, ¿verdad? Fue Francisco. Yo más o menos me estoy familiarizando con las voces de ustedes. ¿Fue Francisco el que me dijo o fue Walter? Sí. Fui yo, Francisco. Francisco, ¿no? Entonces, eso ya con la energía de activación determinamos entonces la colina, ¿verdad? Que si no superamos esa energía en Joule por mol de molécula, entonces no ocurre la reacción química, entonces tenemos que superar. ¿Y qué se imaginan ustedes que puede ser A? ¿Dónde está A? ¿Qué es para ustedes A? ¿Qué podría ser A? En base a todo lo que hemos estado conversando desde que empezamos la clase. ¿Qué podría ser A? Porque todo está vinculado con esto, ¿no? O sea, fíjense ustedes, yo les puse aquí la ecuación. Yo les puse aquí una ecuación donde yo aquí le tenía esto que está acá, ¿verdad? Que está señalado, ¿no? ¿Lo ven? En la lámina. Hay una correlación, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Me están viendo? ¿Me están siguiendo? ¿Están viendo la lámina o no? Sí, se ve la lámina. Ah, bueno, por lo menos. Creo que están vivos allí. Ajá, entonces, ¿qué sería si hacemos el símil entre las dos ecuaciones? ¿Qué involucra entre las tantas variables? ¿Qué involucra? ¿Qué estaría definiendo A? No estoy segura, profe, pero no sé si es que relaciona la constante con la temperatura. No me diga que no esté segura, no me hable de esa es Dania, ya la conozco. No me hable, puede ser, yo creo que tal vez, no. Hables en presente, ¿verdad? Porque no importa que se equivoque, porque deja como ahí abierto que si me equivoco, entonces no me equivoque, no, entonces no. Hable, acuérdense que ustedes son ingenieros, tiene que ser blanco o negro, no existe el gris en la ingeniería, porque si no explota. En una situación de gris explota el sistema, ¿no? Un proceso, ¿no? Entonces tiene que ser blanco, o abre o cierra la llave, pero no la puede dejar semiabierta. ¿De acuerdo? Daniel. Sí, profe. O aumento la temperatura o la bajo, pero no la puedo dejar, bueno, vamos a ver si sube, pero la voy a bajar, la voy a subir, pero la voy a... No puede ser, tiene que ser, o la sube completamente o la baja completamente, ¿ok? Entonces, de lo que hemos estado discutiendo, esa A la temperatura está aquí, está distinta. Fíjate, la temperatura está aquí arriba y aquí hay una temperatura. Entonces,